Ok, ya estamos en el video 2. Dios te siga bendiciendo. Si hay algún hermano que no ha visto el video 1, pues sí le recomiendo que vayan a ver la parte 1 para que vayan poco a poco entendiendo todo lo que yo voy a seguir hablando, pues vayan poco a poco entendiendo todo lo que estoy hablando. Vamos a continuar con el video número 2, hablando del tema titulado El bautismo de la muerte de Cristo y la salvación que nosotros hemos recibido por gracia en el nombre del Señor. ¿Ok? Yo había comenzado con Romanos 6:1 y lo expliqué en el video 1. Así que si no lo han escuchado, pase el video 1 para que lo vayan entendiendo. ¿Ok? Luego que Pablo haya hablado esta palabra en el capítulo 6:1 cuando dice, ahora bien, deberíamos de seguir pecando para que la gracia de Dios sobreabunde o entre más en nuestras vidas. Pues Pablo da una respuesta. Y dice Pablo, dice que no. Pablo dice, por supuestamente que no. Pablo dice, no, nosotros no deberíamos de seguir pecando con el objetivo de que la gracia de Dios abunde en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo dice, no. Y luego dice Pablo, dice, porque hemos muerto al pecado. Yo le voy a decir qué significa la palabra hemos muerto, la palabra hemos muerto, de la palabra morir. Y luego dice Pablo, ¿cómo es posible que nosotros sigamos viviendo en el pecado? Si hemos muerto, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Que el contexto de eso lo explica el versículo 3 en adelante. Para entender la palabra morir, la palabra muerto, lo explica el versículo 3. ¿Ok? Porque la palabra muerto tiene relación con la muerte de Cristo y con la sepultura y con la resurrección. Todo lo que tenga que ver con el perdón de pecado, con la muerte de Cristo, con la sepultura y con la resurrección, todo esto responde al versículo 2, cuando Pablo dice hemos muerto, que tiene relación con la muerte de Cristo. Vamos a leer el versículo 3, ¿ok? Dice Pablo, ¿o acaso olvidaron? ¿Por qué Pablo dice olvidaron? Porque parece ser que a ellos se les habían olvidado que el verdadero bautismo no es agua. Por eso dice olvidaron. Pablo le está enseñando, acuérdense que el verdadero bautismo no es el bautismo de agua. El bautismo del Espíritu nos une a Cristo para ser unido a Cristo. ¿Okay? Esa es la función que cumple el bautismo de la muerte de Cristo. Pero a diferencia del bautismo de agua, el bautismo de agua tiene que ver con la ley de Moisés. Tiene que ver con la ley de Moisés, no es con la gracia. El bautismo de agua tiene que ver con los mandamientos de la ley de Moisés, donde a través del agua, el agua simboliza purificación. El agua representa purificación. ¿Ok? Y cada vez que llegaba el tiempo de bautizar a una persona, se le bautizaba sumergiendo todo el cuerpo adentro de las aguas, de la cabeza hasta los pies. Se le mandaba a sumergirse adentro de las aguas completo. Entonces la función que cumplía el agua, simbólicamente hablando, no como algo real, sino simbólicamente hablando, la función que cumplía el agua era como purificación, como limpiar. Entonces el tema es el bautismo de las aguas estoy hablando. El tema es el bautismo del agua, es cuando se sumerge al hombre completamente adentro de las aguas, se espera un resultado. ¿Cuál es el resultado que se espera? Que cuando el hombre se levante hacia arriba,
pues entonces se espera que el hombre salga limpio, salga sin pecado, sin pecado. Pero entonces, ¿dónde está el pecado? Pues el pecado quedó sepultado adentro de las aguas. El pecado y las maldiciones, ¿ok? El pecado y las maldiciones que los hombres tenían quedaron adentro de las aguas. Ese era lo que representaba el bautismo de las aguas, según la ley. El bautismo tiene que ver con la ley. Y me refiero al bautismo de agua. ¿Ok? Pero la palabra agua realmente es una función que llega solamente hasta el cuerpo. Porque cuando tú te tiras agua por dentro, posiblemente te saque una mancha de tu cuerpo. Sí, es probable que cuando tú te bañes y te tires agua física en tu cuerpo, hay posibilidad de que una mancha se desaparezca. Sí, pero el agua no puede desaparecer y quitar el pecado de adentro. El pecado de adentro lo quita Cristo, lo saca Cristo, el poder de Cristo, en la muerte, en la resurrección, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Cuando el pecador decide creer en ese sacrificio de la muerte y la resurrección y la sepultura de Cristo. Eso lo saca Cristo en la obra redentora de su sacrificio. El agua no entra adentro del corazón. El agua no purifica, ni limpia, ni quita los pecados. Solamente que el tema del bautismo fue un adelanto. El tema del bautismo, comenzando desde el Antiguo Testamento, los bautismos que se hacían, solamente era un adelanto para nosotros llevarnos a Cristo, para revelar el verdadero bautismo, que es Cristo Jesús, que es el bautismo de la crucificación, de la muerte y la resurrección y la sepultura de Cristo. Significa que el bautismo de agua solamente era un antecedente que se dio como una señal y una muestra de lo que venía. Lo que venía era el verdadero bautismo de la muerte de Cristo, que comienza aquí en el capítulo 6, 1 en adelante, que es lo que yo estoy hablando. Este es el verdadero bautismo. Cuando tú creíste en Cristo, participaste de la muerte de Cristo y de la sepultura de Cristo. Ok, ahora ya saben que el bautismo de agua se sumerge adentro de las aguas, se saca para afuera, el hombre espera un cambio que es limpieza y purificación de los pecados, pero no es limpieza de purificación de pecado interno. Eso solamente es como un símbolo hasta que llegue el verdadero bautismo, que es la muerte de Cristo y la fe en Cristo, que es el que te va a quitar el pecado por dentro. Ahora, Pablo está hablando aquí del verdadero bautismo, que limpia y quita los pecados. Dice aquí Pablo, en el versículo 3, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo? ¿Ve? ¿Por qué dice Pablo unido a Cristo? Porque el bautismo de Cristo no es el de agua. El bautismo de Cristo te une a Cristo para que tú seas una nueva criatura, una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron ya. Ya lo viejo pasó. ¿Qué es eso viejo? La ley. Número 2. ¿Qué más podemos decir que es lo que es viejo? Lo viejo es el hombre pecador. Ya Dios no te ve a ti más como el hombre pecador. Aunque tú falles 1 y 1000 veces, ¿ok? Aunque tú falles humanamente 1 y 1000 veces en la parte humana, aunque tú falles, Dios te sigue viendo santo o santa. Una mujer santa, un hombre santo. ¿Por qué? Porque en el bautismo de Cristo, al tú creer, Dios te hizo santo. Dios santificó tu alma, tu espíritu. Antes de nosotros creer, el hombre estaba manchado. Antes de nosotros creer en Cristo, éramos pecadores y Dios veía al hombre un pecador. No físicamente, lo veía un pecador en su alma, porque el alma estaba manchada. Dios ve al hombre un pecador cuando no conoce a Cristo, cuando no ha sido nacido,
cuando no has sido renovado, cuando no has sido regenerado. Dios conoce a un hombre pecador cuando el hombre no ha sido regenerado, cuando no ha sido perdonando sus pecados, cuando no ha nacido, cuando sus pecados no han sido perdonados completos. Dios conoce a un pecador de esa forma. Y por más que un pecador haga buenas obras, para buena gente, buenas obras que le agraden a Dios, diezme, haga buenas obras, se porte bien. Por más que un pecador haga buenas obras que le agraden a Dios y le agraden a los hombres, Dios lo sigue viendo un pecador. ¿Y por qué lo ve un pecador? Porque no ha creído en Cristo. No ha sido lavado con la sangre de Cristo. No ha sido perdonado sus pecados. No se ha entregado a Cristo de corazón para que Cristo quite ese pecado. El pecado en los hombres está dentro de su alma. El alma del pecador está manchada y eso no se quita con agua. Eso no se quita con agua física. Eso no se quita con buenas acciones. Aunque el hombre se porte bien ante Dios y le diga a Dios, mira Dios, yo deposité dinero a mucha gente pobre, a mucha gente que vive en África, en Haití, yo deposité dinero, alimento, hago esta buena obra. Dios, tú me tienes que salvar. No, Dios no te va a salvar. Las buenas obras, buenas, justas que le haga el hombre pecador, no lo salvan. Por más que el hombre haga buenas obras, no lo salvan tampoco. Nada de eso lo salva. Lo salva Cristo, porque Dios conoce a una persona que está en pecado, lo conoce de adentro hacia afuera. No lo conoce por un disfraz, que se ponga un disfraz de santidad, de apariencia. No, mucho cuidado. Dios no conoce a un cristiano de acuerdo a un disfraz de su vestimenta física, por la apariencia. Dios conoce a un cristiano por lo que Cristo hizo adentro, que nos santificó, nos lavó, nos justificó, nos transformó de adentro hacia afuera. ¿Ok? Entonces Dios conoce a un pecador como pecador porque no ha creído en Cristo todavía Jesús. ¿Ok? Entonces un pecador tiene la mancha en su alma. Y esa mancha que tiene el pecador en su alma es el pecado. Y el agua no lo va a limpiar, ni tampoco sus buenas obras y acciones tampoco lo va a limpiar. Lo quita Cristo en la cruz. Permítele que Cristo quite tu pecado. Si tú no has conocido a Cristo, permite que Cristo quite ese pecado que está dentro de tu alma, que está manchado. Porque si tu pecado tiene una mancha por dentro, Dios te va a seguir viendo un pecador. Por más que tú hagas buenas obras, Él te va a seguir viendo pecador. Pero cuando el hombre cree en Cristo, cuando el hombre cree en la gracia del Señor, cree en el sacrificio de Cristo, la santidad y la justicia de Dios, Cristo limpia esa mancha, lo limpia. Y esa limpieza permanece en tu alma. Tu alma ahora mismo para los cristianos está limpia. Está limpia. Lo que pasa es que nosotros somos humanos. Estamos batallando y luchando con deseos de la carne. Y como cuando cometemos un deseo de la carne, cuando humanamente cometemos una obra o deseo de la carne, nos sentimos tristes. Nos sentimos como si Dios no nos hubiéramos perdonado. Pero no importa. Tranquilo. Aunque humanamente tú le falles a Dios 1 y 1000 veces, tu alma sigue limpiada por Cristo. Porque tú no fuiste la que limpiaste tu alma. Tú no fuiste la que limpiaste tu alma. Tú no fuiste la que limpiaste la mancha de tu alma. Fue Cristo. Y Cristo se encargó de limpiar la mancha de tu alma. No fuiste tú. Por eso se dice por gracia. Porque la gracia revela algo que Cristo hizo. No eres tú. Y si Cristo limpió tu mancha, créeme que Cristo limpia de verdad. No es como nosotros. Nosotros humanamente tratamos de limpiar y cubrir un pecado. Cuando un pecador que está sin Cristo trata de cubrir un pecado, ve justificarse y cubrir su pecado, Dios ve el pecado en ellos todavía. Aunque la gente no lo vea, Cristo. Pero aunque tú humanamente como cristiano, como creyente de Dios, cometas una falta, ya Cristo limpió esa mancha. Y Cristo ve en ti la santidad de Él. Él no te ve manchada ni manchado.
Ok, tranquila, paz, que Dios no te ve manchado. En el nombre de Jesús, te ve limpio por haber tú creído. Esa es la promesa que Cristo le da al hombre, que si cree, Cristo limpiará la mancha de tu alma. Y Él lo hace muy bien. Él lo hace muy bien. Tú eres una mujer santa. Tú eres un hombre santo de Dios. Tú vales mucho para Dios. Eres importante para Dios. ¿Ok? Ok. Aquí en el versículo 3, donde Pablo dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. ¿Por qué Pablo dice hemos muerto con Cristo? Hemos muerto en el bautismo. Cristo murió y Dios nos hace partícipe. Cristo murió y nosotros morimos con Cristo porque participamos en esa muerte. Cristo fue sepultado y nosotros también participamos en la sepultura de Cristo. Nosotros también, Cristo nos llama a nosotros para ser sepultados juntamente con Él, ser muerto con Él y ser sepultado. Cuando Pablo está hablando aquí, en el versículo 4, pues hemos muerto y a Él en su muerte, pues hemos muerto a Él en su muerte y fuimos sepultados con Cristo. Cuando dice Pablo, hemos sido sepultados, fuimos sepultados. ¿Quién fue sepultado? ¿El hombre viejo o el hombre nuevo? Pregunta. ¿Quién fue sepultado con Cristo? ¿Quién fue sepultado? ¿El hombre viejo pecador o el hombre nuevo que somos nosotros en Cristo Jesús, la nueva criatura? Nosotros hemos muerto con Cristo. Hemos muerto. Como Cristo murió, hemos muerto. Y si Cristo resucitó, entonces la vida que tiene Cristo para dar vida al que cree, pasa a nosotros. Porque también si morimos juntamente con Él, entonces Cristo resucitó. Y si morimos juntamente con Él, pues es obvio que nosotros, al tener una participación de su muerte con Él, juntamente con Él, resucitamos nosotros. Y nosotros resucitamos con la vida de Cristo en nosotros. Escucha, nosotros también resucitamos con Cristo teniendo la vida de Cristo en tu vida. La vida de Cristo está en ti. No es cualquier vida, es la vida de Cristo. Y esa vida de Cristo es sinónimo a la salvación. A la salvación. Ahora, es bien interesante que cuando Pablo dice que hemos muerto, ¿quién murió? ¿El hombre viejo? No, el hombre viejo no ha muerto. El hombre viejo es el hombre pecador que todavía está vivo. ¿Por qué tú crees que nosotros tenemos tantas tendencias a la carne, tentaciones a la carne? ¿Por qué tú crees que nosotros tenemos tentaciones a la carne? Sí, tenemos tentaciones, tenemos muchos deseos de la carne, porque el viejo hombre muchas veces quiere tratar de dominarnos. Por lo menos intenta de dominarnos a nosotros, a que participemos en la carne, de los deseos de la carne, del pecado de este mundo. El viejo hombre no ha muerto. Lo que hemos muerto somos nosotros, con Cristo. Y si Cristo murió y resucitó, al Cristo resucitar, la vida de Cristo está en ti, porque es la vida de Cristo en ti que es salvación. Ahora vamos a interpretar la palabra muerto. Muerto, ¿ok? Ok. La palabra muerto también tiene otro significado, ya que Pablo, cuando usa aquí la palabra muerto, esta palabra muerto en la Biblia es un sustantivo, gramáticamente es un sustantivo, ¿ok? Significa que si un muerto físicamente, vamos a poner un muerto que muere en la tierra, pues el muerto que muere y es enterrado ya no tiene más existencia en la tierra, ya no tiene más comunicación con nadie. El muerto no ve, el muerto no oye, no tiene existencia en la tierra, no tiene comunicación con los seres humanos, porque está muerto.
Entonces, cuando la palabra muerto dice aquí, hemos muerto, también tiene otro significado. Significa que si un hombre muere en la tierra, ya no vive. No vive, está muerto. No oye, ni ve, ni siente, está muerto. Pero vamos a poner esta parábola. Voy a construir esta parábola. Vamos a suponer que yo esté muerto. Muerto. Y si yo estoy muerto, vamos a poner un ejemplo de que el pecado está frente de mí. El pecado está frente de mí. Y el pecado cumple una función. Y es la de tratarme de tentar. Me tienta a la bebida, me tienta a la droga, me tienta a cualquier pecado. El pecado está frente de mí y me está tentando. Pero el pecado a mí me ve muerto. Me ve muerto, que no veo, no oigo, no reacciono. Estoy muerto. ¿Ves? Entonces, por más que el pecado me trate de incitar o seducir, yo estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Entonces, la palabra muerto aquí se interpreta de esta forma. Pablo dice, considérate tú muerto al pecado, que tú para el pecado no respondes. El pecado no tiene dominio sobre ti cuando tú estás muerto. El pecado trata de seducir y insistir cuando alguien tiene vida y le da lugar. Le da lugar al pecado. ¿Tú me entiendes? Pero el pecado no puede insistir a una persona que esté muerta, porque la persona que esté muerta no le va a dar lugar al pecado, porque no va a responder al pecado. Alguien que esté muerto no le va a responder al pecado. Si yo estoy muerto, el pecado se va a seguir insistiendo. Mira, peca. El pecado está frente de mí. Y por más que insista, pues no vale la pena, porque yo estoy muerto al pecado. Yo estoy muerto al pecado. Pero entonces Pablo saca una analogía. Porque las cartas de Pablo son un poco difíciles de entender, porque Pablo usa mucha analogía, tipologías, metáforas, pensamientos reflexivos que apelan a la conciencia. Pablo usa hipérboles, que son ciertos tipos de exageraciones, esos son hipérboles también. Pablo usa muchas cosas que para nosotros es difícil de entender. Hasta Pablo muchas veces usa personificaciones. Pablo muchas veces personifica el pecado, como que le da vida al pecado, pero lo toma como un ejemplo metafórico. Habla en un punto de vista metafórico de un ejemplo y de comparaciones. Pablo está usando comparaciones de un muerto aquí. Entonces Pablo dice, considérate tú muerto ante el pecado. Entonces, si tú te consideras muerto al pecado, entonces el pecado no tiene más dominio sobre ti. Va a ser difícil que el pecado que está frente de ti, si el pecado está frente a ti, va a ser más difícil que el pecado te domine, porque tú estás muerto al pecado. Tú estás muerto al pecado. ¿Tú me entiendes? Y esa es la analogía que Pablo también nos da en cuanto a la palabra muerto. ¿Ok? Pero en cuanto que Cristo murió por nuestros pecados, pues entonces si Cristo murió y resucitó, ya tú moriste también. Tú moriste. Tú estás muerto al pecado. Significa muerto al pecado. Significaría aquí que la palabra pecado no puede tener dominio sobre ti fácilmente. Porque tú estás muerto como para el pecado. Tú no respondes al pecado porque la gracia de Dios, el Espíritu Santo es el que te va a fortalecer. La gracia del Espíritu Santo es el que te guía. Te guía a ti, te instruye, te va guiando a ti y te dirige, te encamina a ti. No es el pecado el que te dirige y te gobierna. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Bien, continuamos. Luego dice Pablo, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado, de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo Jesús, el Padre resucita a su Hijo. El Padre le da vida a su Hijo. Entonces Cristo tiene vida. Y cuando Cristo es resucitado,
a causa de que el Padre le da vida para resucitarlo, cuando Cristo es resucitado, y nosotros, al tener una participación de su muerte y de su resurrección, pues cuando Cristo resucita, la vida que tiene Cristo pasa a tu vida. Y tú eres salvo por gracia. Y eres una nueva creación. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron ya. ¿Qué es lo que pasó? Número 1, la ley. Número 2, ¿qué más pasó? El viejo hombre, Dios no ve en ti ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque Dios no ve el viejo hombre, Dios ve el nuevo hombre que tú eres. Porque el nuevo hombre está localizado aquí, en tu alma y en tu espíritu. En tu alma y en tu espíritu Dios puso una nueva creación, un nuevo hombre espiritual, una nueva mujer. La nueva mujer y el hombre nuevo está depositado no en la carne, no es en la carne, es depositado en tu alma y en tu espíritu. Hay un nuevo ser espiritual que es donde Dios mira al hombre. Dios mira al hombre en tu nuevo hombre, en tu espíritu y en tu alma. En tu espíritu y en tu alma hay un nuevo ser espiritual que ha sido transformado, y es ahí donde los ojos de Dios miran a nosotros. Ya Dios no mira el hombre viejo pecador. El hombre viejo pecador no fue sepultado. Lo que fue sepultado es el hombre nuevo. Nosotros fuimos sepultados con Cristo. Estamos muertos al pecado. Y cuando el pecado trata de insistir, Él te ve muerto con Cristo. Él te ve muerto y a la misma vez te ve con el espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Tú me entiendes? Cuando el pecado trata de insistirte, Él ve la vida de Cristo en ti, que tú le estás sirviendo. Él ve que tú estás sirviéndole a Cristo. El pecado ve que tú le sirves a Cristo. Y por más que el pecado insista, Él ve que tú le estás sirviendo a Cristo. ¿Ok? Esa es la forma de que Pablo está enseñando su palabra. Somos una nueva criatura. El pecado no tendrá dominio sobre ti para condenarte. Cuando humanamente tú cometas un error, el pecado perdió su fuerza. La muerte, la resurrección de Cristo, Cristo le quitó el poder que tenía el pecado para que te condene a ti. Puede ser que el pecado de la concupiscencia de la carne, sí, el pecado de la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, muchas veces nos dominan. Pero el poder que tiene el pecado a través de la concupiscencia del hombre, escuche bien, estoy interpretando, estoy descifrando, estoy decodificando el texto, ¿ok? El poder que tiene el pecado a través de la concupiscencia y la transgresión que comete el hombre. Escucha, vuelvo y repito, el poder que tiene el pecado para condenar, ¿a través de qué? A través de la concupiscencia y los deseos de la carne, o de la transgresión, de cualquier transgresión que comete uno humanamente. El poder que tiene el pecado le fue quitado. Cristo le quitó el poder a ese pecado, lo dejó inoperante, sin efecto ninguno. ¿Ok? Sin efecto ninguno. Humanamente nosotros no hemos sido librados de la concupiscencia. Porque cuando se habla de concupiscencia y de los pecados morales, todo ese tipo de pecado, depresión, mentira, orgullo, todo ese tipo de pecado, lo tenemos por causa de Adán. Por causa de Adán. Heredamos eso de Adán. Pero adentro de tu espíritu está la gloria de Dios. Está el Espíritu de Dios, la vida de Cristo que te domina, que te ayuda, que la gracia te va a ayudar ante las tentaciones. ¿Ve? Eso es lo más importante. El pecado de la carne no fue quitado de nosotros. Los deseos y la concupiscencia no fue quitado de nosotros. Lo que fue quitado, y escuchen bien, estoy decodificando, estoy descifrando el texto. Lo que fue quitado de nosotros es el poder y el dominio y el poder que tenía el pecado para condenar al hombre que está bajo el dominio del mismo pecado. ¿Ve? Lo que le fue quitado por Cristo, Cristo le quitó al pecado su poder para no condenar más al hombre.
Porque ahora nosotros le servimos a Cristo. Le servimos a Cristo. Y aunque humanamente, en nuestra carne y debilidad humana, fallemos en un pecado, el pecado no tiene dominio sobre nosotros, sobre nuestra alma, con el objetivo de condenarlo. Porque Cristo condenó ese pecado. Lo condenó ya completamente. Y aunque humanamente fallemos y sintamos tentaciones, Cristo condenó el poder que tiene ese pecado para condenarlo. Porque recibimos la vida de Cristo. Y la vida de Cristo y la gracia va por encima al poder del pecado. La gracia y la salvación que Cristo hizo va por encima al pecado. Venció el poder que tiene el pecado para condenar al hombre. Alabado sea el nombre del Señor. No sé si seguir, pasemos al otro video por si acaso, ¿ok?